eso junto con con el habeas data. Pero pará, entonces, Tiziano, si es como vos decís, nunca se podría reformar la Constitución, si siempre se va a estar afectando derechos previos. O sea, no hay cambio posible, según lo que estás diciendo. No, no lo decía con esa mirada, era más que nada el fundamento con el que él consideraba o pedía la constitucionalidad de esa norma, debido a que alteraba o enajenaba un derecho que él consideraba que tenía. No, está bien, esto está claro. Igual no estoy eh, discutiendo tu posición, estoy tratando de forzar para que se entienda cuál es el conflicto. Y no es tanto lo que dice Fight, sino que dice la Corte. Entonces, ¿qué dice la Corte? Así, vos lo dijiste ahí al pasar. ¿Qué dice la Corte para poder para argumentar la inconstitucionalidad del 99, inciso 4, que ahí están lo de los 75 años? Además de que había derechos que tenía FAI, que atentaba contra el 110. ¿Cuál es el nudo central del argumento de la Corte? El argumento central de la Corte, ¿cuál es? Lo dijiste. Que se extralimitaron ¿Quiénes? los constitucionalistas, ¿Y por qué se extralimitaron? porque en el pedido, en la necesidad de la reforma, ese inciso no se encontraba expresado, según me acuerdo. No estaba presentado y fue algo que se hizo además, por demás, perdón. ¿Alguien quiere ayudar a Tiziano? Hay un montón de cosas para decir sobre esto. Y no hay una respuesta única. Media doctrina va a estar a favor de una cosa y media doctrina a favor de la otra. Entonces, quédense con el conflicto. No se queden con, ¿quién tenía la razón? ¿Quién ayuda a Tiziano a argumentar la corte y darle un poquito más de precisión a las respuestas, que está bien lo que está diciendo Tiziano? Perdón, Rama. No, 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 está perfecto, Ari, está Y perfecto. otra pregunta, somos 30, más que pregunta, somos 39 en este momento y hay 4 personas únicamente con cámara. Pónganse en nuestro lugar. Imaginen que están hablando con otras personas al margen de docente, estudiante. Mira, la coerción está produciendo efecto, Ari. Un Aparecieron. poco no es coerción, un poco de empatía. Es una clase, hay un compromiso con el otro y está bueno vernos a las caras. Además nos ayuda a nosotros, porque Mm. si uno mira para otro lado, le vemos la cara, eche para, se está entendiendo lo que estamos diciendo, volvemos para atrás. O capaz uno se fue a hacer un mate y, bueno, no hay nadie ahí, se fue a hacer un mate. Como yo también me levanto y digo, voy a cambiar el agua. Traten de poner las cámaras. Es una clase como cualquier otra, virtual. Hola Ari, espero que estés bien. Hola Rama. Hola, Lo que Ari. podemos hacer, eso sí va a ser coercitivo, hacer preguntas en lo que no tengan cámara. Es una lobby. Una profe en el secundario dijo, voy a tomar un examen así espontáneo a los que no tienen la cámara habilitada. ¡Pum! Habilitaron todos la cámara en ese momento. Estuvo bueno eso. Bueno, eh, Daniela Arispe, ¿podés ayudar a Tiziano sobre los argumentos de la corte? Hola, buen día. Entré tarde, así que recién me estoy enterando. ¿Enterando de qué? No de lo que va la clase. No, todavía no arrancamos la clase. Estamos preguntando sobre los temas de la clase del martes. De US. Estamos ahí hablando con Tiziano y nos está dando algunos argumentos de la Corte por el cual se declaró inconstitucional el fallo Fight. Entonces la pregunta sería, ¿qué se puede complementar a lo que dijo Tiziano?
Nada. Sofía Alo, Sí, buen día. buen día. ¿Puedes aportar algo? Me acabo de unir, perdón. Estoy con datos y se me fue el wifi un cachito. Ok. Igual no dijimos nada, Ah, bueno, perdón. estamos discutiendo, recién arranca, así que no dijimos Ah, está nada bien, está bien. que no sirva para estar en tema. Estamos hablando sobre los argumentos de la Corte en el fallo Fight. Y Tiziano dijo algo. Entonces la idea es que lo ayuden a Tiziano a complementar la respuesta. ¿Cuáles son los argumentos de la Corte? ¿Leyeron el fallo Fight? ¿Leyeron, se saben de qué se trata? Jorge Magne. Sí, respecto a la inamovilidad de la edad de los jueces, ¿qué es lo que quería saber? Que la Corte, el Tribunal declaró inconstitucional o que más adelante hubo una Lo que ambigüedad vos porque quieras lo declaró complementar a la respuesta de Tiziano. eh, bueno, dijiste que iban más argumentos, pero no sé cuáles, porque de lo que yo medianamente leí es que la Corte declaró en ese tiempo inconstitucional, pero más adelante con el fallo Schifrin se declaró inamovible el argumento de la Constitución. O sea, hay una ambigüedad y es el fallo que históricamente es la única vez que se declara inconstitucional un artículo o una ley de la Constitución. ¿Qué es lo que quieres saber de lo que estamos hablando? Sí, no estoy evaluando, ¿eh? Así que relajaos. Pero, ¿qué es lo que me interesa? No para Jorge, para todos. ¿Qué es lo que me interesa? Todos sabemos el cambio de jurisprudencia. Todos sabemos que fue Fight y todos sabemos que fue Schifrin. Ya está. Entonces no me digan la declaración de inconstitucional Fight, Schifrin. Yo quiero que puedan ustedes comprender y poder desarrollar sintéticamente cuál es el argumento central en un caso y cuál es el contraargumento en el otro. Nada más que eso. Y después, cuando la generalidad está clara y precisa, van al fallo y lo leen. Es largo, pero hay que leer esos fallos. Pero la idea central de por qué se declara inconstitucional el fallo Fight tiene que estar. Y eso, Es en que la hay una respuesta, contradicción, lo dijiste también, hay una contradicción con el artículo 110 sobre el tema de la inamovilidad de los jueces por el tema de la edad. Entonces, quizás sea un está bien, está contradictorio. bien, está bien. Gracias, gracias Jorge. Ahí, ahora yo voy a desarrollar algo más. Voy a ir uno por uno, se los aseguro. Eh, Em, Profe, ¿puede ser que la Convención Constituyente de 1994 no tenía las facultades para modificarlo porque el Congreso no sí, había stop. aprobado? O sea, me jodiste, porque yo quería ir con el gorro de policía Ah, uno por uno, y vos perdón, ya, perdón. Está bien, eh, fue una compañera y se apiadó y dijo, bueno, me anticipo. Candela. Sí. Igual, profe, bienvenido, ¿eh? Lo conocimos recién. No, ¿cómo nos conocimos recién si yo el viernes pasado estuve, Jorge? Y yo me acuerdo de vos, yo también tú charlamos en la clase. Me estoy haciendo mate, profe, ahí prendo la cámara. No, lo que pasa es que estoy recién despierto, estoy medio. Laburé hasta muy tarde anoche y bueno. Tomate unos mates, Ari, relájate primero y arrancamos. No, no, y termino con esto. Chris Pisani, nada. No, estoy acá, pero no, no sé qué aportar. ¿Leíste? No, no leí. Chávez Mijael, ni contesta. Carlos Varas está sin micrófono, pero te pregunto. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, listo, voy a terminar con esto porque esto no me gusta.
A nadie le gusta hacer esto. Eh, Perdón, recién acabé de conectarme. ¿De qué estamos hablando? Hice una pregunta, básicamente Tiziano eh, estaba dando los argumentos que dio la Corte para declarar inconstitucional en el caso Fight, en 1999. Entonces, para que no era el único que estaba hablando Tiziano, ahí recién Candela aportó algo y estoy preguntando a ver si hay alguien del otro lado que esté presente y que pueda aportar algo. Por eso estaba preguntando a los que estaban sin cámara. No sé quién me habló, perdón. Malena. Malena Olivera, también estoy sin cámara, perdón. Malena, eso. Recién está arrancando la clase, estamos rompiendo el hielo y yo me puse el gorro de policía y estoy rompiendo el gorro de esta manera. Una consulta respecto a Fight. ¿No podemos también decir que uno de los argumentos es la retroactividad de querer aplicar el artículo a un derecho que ya estuvo adquirido? Está bien, Malena, eso lo había dicho Tiziano y yo le preguntaba, bueno, pero si eso sería el argumento central, entonces nunca podría darse un cambio constitucional, porque siempre se va a estar modificando un derecho adquirido previo, ¿o no? Sí, 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 lo comprendo. Pero como lo pregunto, ¿eh? No estoy diciendo que ni está bien ni está mal lo que estás diciendo. ¿Puede ser que después en Schifrin postulan que no hubiera ningún principio constitucional y por eso ya no es aplicable? No entendí. ¿Qué sería que en Schifrin hay un principio constitucional? No, que postulan que no se violó ningún principio constitucional con la reforma, entonces ya no tendría sentido seguir aplicándolo. El fallo Fight. Ah, ¿y cuál es el principio constitucional que se violó en Fight? Para mí creo que ninguno, no se viola un principio constitucional. Solamente cambia una reforma que cambia la edad. No, está bien. Vos lo que me estás diciendo. En Schifrin se dieron cuenta que no había ninguna violación de un artículo constitucional. Entonces la pregunta es, bueno, pero en Fight entonces, ¿qué artículo la Corte de ese momento pensaba que se estaba vulnerando un principio constitucional que afectaba a Fight? Profe, perdón, si no me equivoco, creo que es esto lo que entendí. Sería expresado lo que dice Fight, el núcleo de coincidencias básicas del artículo 2 de la ley 24.309. Mica dio en el clavo. Perdón, te juro que literalmente lo leí y no lo había entendido, y inmediatamente hiciste la pregunta, volví a leerlo nuevamente. Claro, la facultad de Fight es que se declare la inconstitucionalidad por las por el núcleo de coincidencias básicas, A que ver, cuando Schifrin lo quiere aplicar no da el caso. lo voy a organizar, pero viene por ahí. En todo caso, ahora yo busco mis notas y le voy pasando los considerandos más importantes de Fight, los tengo por mis notas, pero no nos interesa que se lean todo el fallo y la tengan re clara con el fallo, sino justamente lo que estamos tratando de hacer en este momento, que les quede claro centralmente qué es lo que se discutía en Fight. Rama, perdón, yo me metí, estoy hablando. ¿Querías No, Ari, decir algo? está ¿O sigo? perfecto, está perfecto. Perdón. No, 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 cero. Es que está bien para ir viendo también qué paneo hay de la lectura y de si se va entendiendo, pero hay varios puntitos ahí pasa que tienen que saber también qué es el núcleo de coincidencias básicas. Por eso yo ahora iba a abrir la. ¿Esto se puede? ¿Yo puedo compartir? Yo entiendo que sí. A ver. ¿Tenés todas las solapas ahí abajo? Vos sos el informático de la comisión, Ari, ¿eh? Sí, sí, pero Pulsa esta forma de adentro. Zoom. eh, Llegar. A ver. Ahí está, creo que sí. Eh, Tendrían que estar viendo en este momento Sí, sí, se ve. un PDF. Lo tengo en el otro monitor, que es la ley 24.309. ¿Les suena? Es la ley de declaración de reforma constitucional.
Para estar hablando de fight, tiene que estar recontra claro el procedimiento constitucional. Por lo tanto, en sus apuntes tendrían que saber qué dice la Constitución para reformar sí, ¿qué dice la Constitución para reformar la Constitución? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué dice la Constitución? Artículo 30. ¿Hablaron del artículo 30? Perfecto. Sí, sí, hablamos. ¿Está recontra claro el artículo 30? ¿Sí? ¿Quién dice que está claro el artículo 30? Levante la mano quien dice que está claro el artículo 30, que no hay duda sobre el artículo 30. Perfecto. Abril, te pregunto, vos que dijiste que está claro el artículo 30. ¿La Constitución se puede reformar en el todo o en las partes? Se entiende que cualquiera de las dos se puede, no existen los contenidos pétreos, por lo que postula la Constitución. Ojo con los contenidos. Los contenidos Petro no. Hagan esto. Abran un Google, abran la Constitución Infoleg, ponen control G, buscar Petro y no aparece en la Constitución. Con lo cual, no hablemos de los contenidos pétreos, porque no aparece. Es una interpretación de Vidal Campos sobre qué es los contenidos pétreos, que está en en el texto de Vidal Campos. Ahora, la Constitución te dice si se puede reformar en el todo o en cualquiera de las partes. No es, por lo menos la Constitución no está clara si se puede en el todo o en las partes, ¿de acuerdo? Quédense con eso. Después va a haber autores, diferentes autores que van a decir una cosa o van a decir la otra. Villar Campos es uno que está interpretando, entre muchos, los problemas del artículo 30. ¿Qué dice Villar Campos sobre cómo interpretamos el artículo 30? Bueno, se puede reformar cuantitativamente en el todo, pero cualitativamente no se puede reformar todo. Y ahí está su interpretación sobre los contenidos pétreos. Entonces, me interesa que les quede claro los problemas del artículo 30 y lo que dice Vidal Campos para resolver esos problemas. Después, los 2/3, presentes o totales, tampoco está claro. ¿De acuerdo? Hasta la reforma del 94, eso no estaba claro. Ahora, cierta doctrina dice que está claro que es con 2/3 de los totales a partir de la reforma del 94. Hay ahí un sentido común o doctrina consolidada que parece que está recontra claro que es con los 2/3 de los totales de ambas cámaras. Pero entonces sabemos que es, en una etapa inicial, el Congreso declara la necesidad de reforma constitucional. ¿Y qué hace el Congreso? Sanciona una ley como esta, la 24.309 que se sancionó en diciembre del 93. Artículo 1. Declárese necesaria la reforma, esta ley está en el WordPress, la reforma parcial de la Constitución con las reformas del 60, 66, 98, 57. Artículo 2. La Convención podrá, dos puntos, modificar los siguientes artículos. Están explícitamente listados. Reformar el capítulo tal, explícitamente listado. Incorporar incisos. Sancionar cláusulas transitorias. Y todo eso dentro de un título, que es Núcleo Coincidencias Básicas. Y hay un montón de cosas. Miren, el PDF tiene 8 páginas. El núcleo de coincidencia empieza en la 1. No vamos a leer todo esto, pero esto es toda la temática del núcleo de coincidencias básicas, toda la materia que el Congreso habilita a reformar a los convencionales constituyentes. Sigo. Autonomía, pasa por la autonomía. Uy, volví para atrás. Autonomía municipal, vi algo de eso. Estoy por la página 6. Estoy en el artículo 4.
El artículo 3, lo vi. ¿Qué me pasa, che? Quise hacer algo, pero no me salió. F, Consejo de Magistratura. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Si no, lo dejo porque no quiero perder más tiempo. Artículo 3. Hasta acá, toda esa temática, núcleo de coincidencias básicas, habilitado. Artículo 3. Artículo 3. Se habilita también para su debate y resolución en la convención los siguientes puntos. Otro listado de materia. Entonces, artículo 2, núcleo de coincidencias básicas. Artículo 3, che, y estas cosas pueden debatir, dice la declaración de reforma. Miren, acá aparecía la autonomía municipal, hasta el artículo 4. ¿Se entiende? Entonces, desde la visión de Vidar Campos, entre otros, acerca de que la reforma se puede modificar cuantitativamente, pero cualitativamente no, en el todo, y donde el Congreso es el que define la materia a reformar, acá está claro lo que se puede reformar y lo que el Congreso le da para el debate a la Convención Constituyente. Artículo 4. La Convención se reunirá con el único objeto de considerar las reformas al texto constitucional incluidas en el núcleo de coincidencias básicas y los temas que también son habilitados por el Congreso Nacional para su debate, conforme artículos 2 y 3. Ya está, recontra claro. ¿Qué pasaría si la Convención Constituyente quiere hacer algo por fuera de lo que está ahí? Artículo 6. Más claro imposible. Serán nulas de nulidad absoluta todas las modificaciones, derogaciones y agregados que realice la Convención Constituyente apartándose de la competencia establecida en los artículos 2 y 3. ¿Qué significa? Nulidad absoluta. Cualquier cosa que se le ocurra a los convencionales constituyentes agregar, modificar por fuera del 2 y del 3, nulidad absoluta. ¿Por qué? Porque no fue habilitado por el Congreso. Esto es la fuente normativa necesaria para entender los argumentos en FIGHT. Si no está claro esto, va a quedar muy impreciso, muy en la nube. ¿Por qué la Corte falla como falla en FIGHT? Estamos de acuerdo con el núcleo de coincidencias básicas, lo que está habilitado y el artículo 6. Entonces, ¿qué va a decir la Corte? El argumento central en FIGHT. ¿Qué va a decir? Podríamos decir un montón de cosas. FIGHT era juez y parte en ese caso. Podemos decir un montón de cosas, pero no, en los considerandos, que después yo les voy a pasar, ahora los busco y se los paso a los considerandos centrales, lo que está diciendo la Corte es, la Convención se extralimita en sus funciones. No podía modificar cuestiones relativas a la independencia de los jueces, artículo 110, porque de alguna manera, si vos estás limitando la duración del cargo de un juez, estás afectando la estabilidad en el cargo. Y la Convención, en toda la materia, en el núcleo de coincidencias básicas, podía modificar cuestiones del Ejecutivo, pero no se podía meter sobre cuestiones que afectan al Poder Judicial, a la estabilidad en el cargo de los jueces federales. ¿De acuerdo? Ese es el centro de la cuestión. La pregunta es, pero pará, si estamos diciendo que el Congreso puede limitar a la Convención Constituyente a partir de definir la materia de lo que se puede y lo que no se puede reformar, entonces, ¿la Convención Constituyente es soberana o está limitada por un poder constituido? Y eso es parte de la teoría del poder constituyente. Un poder constituyente ilimitado, originario, y poderes constituidos, Congreso, Ejecutivo y Judicial. La relación de un mandante y un mandatario. Uno está constituido a partir del otro. Lo que estamos viendo acá es una tensión entre un poder constituido y un poder constituyente. Es una tensión y algunos argumentarán una cosa y otros argumentarán de otra.
Pero este es el conflicto, que es el mismo conflicto entre democracia y constitución. Si lo ven, si lo pueden ver. Tengo un problema, Rama, tengo que ir, se me está quemando algo, porque estoy sintiendo olor a quemado. Vaya Voy. tranquilo, antes que evite una tragedia. El asunto, me parece importante, es que sepan, o sea, si le hacen una lectura del fallo en su totalidad y del resumen en particular, convencen los argumentos de los dos fallos. Uno lee Fight y dice, y la verdad es que la Corte tiene razón en haber resuelto como resolvió y darle la razón a Fight. Tiene razón. El darse cuenta de este análisis y de estos casos es, che, la decisión en el fondo es una posición política acorde a un contexto determinado y nos posicionamos en Fight en un momento determinado resolviendo de una forma teniendo en cuenta toda esta tensión que está diciendo Ari de la cuestión democrática, la cuestión constitucionalista, y en Schifrin otro escenario, otro momento de Argentina, otra composición de la Corte, también una decisión política, porque los argumentos en Schifrin para dar lugar a que esa cláusula sí es constitucional y dar de baja la doctrina de Fight, es finalmente una posición política, porque los argumentos son convincentes. El derecho se interpreta, se aplica acorde a los intereses o a los objetivos que se quieran lograr. Bueno, en un caso es uno, en un caso es otro, pero sepan cuáles son los actores que están interviniendo y de qué forma se tensiona esto. Convención Constituyente, Congreso, limitaciones y demás. ¿Queda más o menos claro todo esto? Profe, esta ley de los núcleos de condiciones básicas, ¿qué rol jugaría con el artículo 31 de la Constitución que dice que la Constitución misma es la ley suprema de la nación? Entonces, ¿cómo se tomaría en cuenta solamente para ver qué se puede reformar o no? ¿O qué rol jerárquico tendría esta ley de los núcleos Vos, básicos? vos hablás del artículo 31 en razón de esta idea de las teorías de supremacía constitucional, que la Sí. Constitución es la ley suprema. Claro, claro. Y pero con ¿cuál sería la pregunta si lo querés relacionar con lo de la ley que Claro, pero establece el... si lo tomamos como una ley que estaría como que regulando la misma Constitución, tendría una No, carga ontológica. no es que está regulando la misma Constitución, sino que tenés que hacer un diálogo entre el artículo 31 que establece, no solamente el artículo 31 ya lo vamos a ver, pero en alguna parte establece la teoría de supremacía constitucional, ¿sí? En diálogo con el 30. Y el 30, como dijo Ari, es un artículo que establece una pauta vaga en el sentido de cómo es que se lleva adelante la reforma. Establece ciertas obligaciones, pero después es vago la interpretación y ahí es donde aparece la cuestión de con mayoría agravada de la totalidad o de los precedentes. ¿Es en todo o es en las partes la posibilidad de la reforma? Y eso se queda delegado a quién? A los legisladores que lleven adelante el momento que quieren reformar la Constitución. Entonces, la ley esta que establece el núcleo de coincidencias básicas no es que está modificando la Constitución o no es que está yendo contra la Constitución. Se está llevando adelante un procedimiento rígido para la reforma constitucional y se estableció eso. El temario es ese. Y en lo particular, te sumo esto, Jorge, y el resto, la figura del núcleo de coincidencias básicas tiene una génesis, tiene una razón de ser por el contexto político que se estaba dando en el 94, que era un menemismo muy fuerte, queriendo a toda costa una reelección, y un radicalismo que quería atenuar el presidencialismo. Y los dos eran desconfiados, esos dos eran los dos grandes actores políticos del momento, y los dos eran desconfiados uno del otro. Entonces se pusieron de acuerdo en algunos puntos, se pusieron de acuerdo en algunos puntos. Esos puntos son el núcleo de coincidencia básica. Por eso se llama núcleo de coincidencia básica. Solamente esto reformamos. Pero lo importante para nosotros es, che, pueden el Congreso, a través de una ley y demás, limitar el ejercicio del poder constituyente, siendo el poder constituyente esta idea de órgano protodemocrático en comparativa con lo que luego resuelve la Corte y lo que establece el Congreso como limitaciones. Esa es la tensión. Y no hay una respuesta 2 más 2 es 4. Es una cuestión interpretativa. Es una cuestión de análisis. Pero
Tal vez me fui un poco por las ramas, Jorge, te respondo. Esta ley que establece los límites y los puntos a reformar, no es que afecte a la Constitución. Se está llevando adelante el procedimiento que se tiene que llevar. La Constitución establece las pautas del artículo 30 y luego se requiere una ley que establezca determinadas cuestiones. Posible plazo, temario y demás. Eso es lo que te da la ley que estábamos viendo. Y no afecta en la supremacía constitucional y eso. ¿Sí? ¿No? Un comentario, les Queda, dejo. profe, queda, sí. Perdón, Jorge, dale. No, que le decía que sí, lo entendí. Igual voy a leer lo de los núcleos, no tenía idea y voy a profundizar más hoy. Es que inevitablemente hay que siempre tener presente el contexto, si no se pierden cosas. Pero bueno, a veces se puede todo y a veces se puede lo que se puede. Con que tengan presente desde la cuestión argumentativa de cada caso hasta la atención que estamos desarrollando acá, está bien. Sí, Ari, perdón. Yo lo que quería agregar, fíjense que nosotros en la bibliografía le agregamos un texto tipo resumen para no darles el fallo completo, los dos fallos completos que son muy largos, le dimos un PDF resumen donde ahí están los argumentos centrales en un caso y en el otro. Lean ese PDF, que ahí está lo central que nos interesa. Y después yo ahora le voy a dar, para que ustedes puedan reforzar los considerandos más importantes del fallo Fight. Vayan y lean esos considerandos, que es básicamente lo central y lo que acabamos de decir recién. Anoten en sus apuntes en este momento. Considerando 6, 7, 10, 12, 13 y 15. Ahí está lo central. Les leo algunas cositas, pero para que perciban que, Perdón, profe, ¿puede volver a repetir? ahora repito todo. Gracias. Los tengo cortados, los tengo fragmentos que a mí me sirven para la exposición, pero ustedes vayan. Considerando 6, dice la Corte, cito todo, es elocuente que el Congreso haya expresado mediante términos inequívocos su conocimiento y aceptación del carácter justiciable de los límites del poder reformador. Eso habla sobre el artículo 6. Che, todo lo que se aparte de lo que se dijo en el 2 y en el 3, nulo de nulidad absoluta y podrá ser derogable. Está en el texto de declaración de reforma. Entonces, ahí empieza a construir los argumentos de la Corte. Che, es elocuente, es llamativo que el Congreso, lo estoy diciendo yo ahora, que el Congreso se haya tomado el tiempo de definirlo tan claramente. Mirá que si te apartás de esto es nulo. Eso es el artículo 6 de la ley de reforma. Considerando 7, dice la Corte, la Convención Constitucional, la Convención Constituyente no puede, cito ahora, no puede exceder el marco de la regulación en que descansa. Considerando 10, el artículo 6 de la ley revela el carácter de restricción explícita que hizo el Congreso. En el considerando 12 está nuevamente todo el núcleo de coincidencias básicas y en el considerando 15 el Congreso, cito, no habilitó una modificación de significativa trascendencia a la garantía de la inamovilidad. Esto es lo que dice la Corte. Si ustedes empiezan a leer, recién yo lo pasé muy rápido, el núcleo de coincidencias y el 3, pero es cuestionable. ¿Cuestionable qué significa? Que es polémico. ¿Qué puede y qué no puede en todo lo que está dicho en el 2 y en el 3? Porque ¿está habilitado las modificaciones sobre las atribuciones del Ejecutivo? Sí. ¿Cuáles son las atribuciones del Ejecutivo? Designar a los jueces federales. Y entonces, ¿está relacionado o no está relacionado la duración del cargo de los jueces federales? Cuando digo que es polémico cómo se interpreta todo lo que está dicho en el 2 y todo lo que se habilitó en el 3. Finalmente, ¿en qué va a descansar? En cómo interpreta la Corte toda la materia que está en el 2 y en el 3.
no es necesario que lo hagan, pero si a alguien le gusta este tema, tendría que leer uno por uno todas las materias que están habilitadas en el 3 y uno por uno todo lo que está hecho en el 2, que es un montón. Y es polémico si estaba o no estaba habilitado. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es como para que dejar la puerta abierta sobre, bueno, el rol de la interpretación que hacen los jueces sobre la normativa, sobre el texto constitucional. Profe, Más aún en un sí. contexto determinado donde, bueno, los jueces que están interpretando estos, a su vez son juez y parte, porque se ven afectados del cambio. ¿Tomaron nota de los considerandos? Sí, profe, yo tengo una duda porque, Perdón, no sé quién me está hablando. no, Micaela, perdón. En base a los considerandos, fui leyéndolos, pero también me cuesta entender que hay una parte de la trascendencia del fallo de Fight que hace eh, una contradicción a lo que es las llamadas cuestiones políticas no justiciables. No sé si eso también hace hincapié o no en el tema. Las cuestiones políticas no judiciables, hay cierta jurisprudencia, no recuerdo ahora de memoria cuál es el primer fallo, la Corte siempre para ciertas situaciones se abstenía, pero a partir de diferentes fallos, ¿vos recordás esa secuencia de fallos Rama? No, los fallos en los nombres no me acuerdo. Lo que sí es una posición que tuvo la Corte a lo largo de su Sí. historia, en donde en determinadas decisiones y actos de los otros órganos del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, en distintas atribuciones, porque tienen un montón, si había un conflicto, se generaba un tipo de causa judicial, en muchas posiciones, el Poder Judicial en su totalidad, pero la Corte como cabeza, tomaba una posición de esto es una cuestión política no justiciable o no judicial. Entonces, ¿qué era? Era, che, yo ahí como Poder Judicial, como un órgano del Estado, no me puedo meter en la decisión de lo que hizo otro órgano en su esfera de competencias. No me puedo meter ahí. Eso es una cuestión política y no es justiciable, entonces no se puede judicializar. Claro, Esa es claro, una... por eso que quería marcar hincapié porque no sé si era justamente entender el por qué Es surgía lo que del núcleo de conciencias básicas, o sea que no te metas, no tiene razón no, directa, ok, directa con el núcleo de conciencia básica, sino más bien con la posición de, che, esto que está sucediendo, este caso que vino a la corte para resolverse, ¿es un caso políticamente justiciable? Bueno, en algún momento de la historia posiblemente haya podido ser, y en este caso no, dijeron, che, esto es una cuestión justiciable, nos tenemos que meter, tenemos que resolver. Y se metieron y resolvieron, y bueno, resolvieron lo que resolvieron, pero sepan que está esa teoría, esa postura por parte de la Corte y del Poder Judicial, que se ha mantenido durante mucho tiempo y es, también usaría la palabra de Ari, polémica, porque en algunos casos, hasta cuánto es una cuestión políticamente no justiciable, hasta cuánto sí. Vamos a ver en claro. algunos casos también con el Poder Legislativo, con Bus y Patti, que también... Por eso me gustaría sostener el por qué, porque bueno, obviamente se da la inconstitucionalidad por el núcleo de coincidencias básicas, pero el por qué como que estoy tratando de sacarlo, Porque en pero el como núcleo de que conciencias básicas sí, estaba expresamente establecido la modificación en la peridiosidad del cargo de un juez. ¿Estaba específicamente establecido eso? ¿O está el artículo 110 que establece determinada cuestión de independencia judicial y del mantenimiento del cargo de un juez mientras dure su buena conducta? ¿Estaba eso como posible materia de reforma? Bueno, hay que ver el núcleo de conciencias básicas. Si no, ahí entra la tensión, pero también está el artículo 99, que es el que dijo Ari, que es el de la competencia del Ejecutivo. Y el Ejecutivo puede designar, puede no, designa los jueces federales. Entonces, toca en alguna medida también la cuestión judicial. Es una cuestión interpretativa. Che, ¿se excedieron? ¿No se excedieron? ¿Es legítimo que la Convención Constituyente pueda tocar reformar esta cuestión? Bueno, es un posicionamiento. Por eso está Fight y por eso está Schifrin. Yo creo que a la pregunta de Micaela, ¿no? Sí. sí, El que es la pregunta por el por qué.
el derecho no va a dar una respuesta a él, porque no es un conflicto normativo acá. Acá hay una decisión que se toma, una decisión política, en función de una interpretación normativa. Cuando yo digo que es polémica, me refiero justamente a que puede ser de una manera o de otra. ¿Y por qué va a resultar de una manera y no de otra? Bueno, eso hacemos en ciencias sociales, tratar de explicar por qué pasan las cosas. En la Facultad de Derecho no se hace, no se busca el porqué, sino que se parte de lo que está dicho y a partir de ahí hacia adelante. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, para tratar de explicar, che, por qué la Corte falló como falló, hay que salir, hay que tomar distancia de lo que dice la Constitución, de lo que dice el derecho constitucional, el primer punto. Claro, comprendo. Segundo punto, iba a decir otra cosa que me acabo de olvidar, pero lo tenía en la cabeza. Lo que yo les quiero dejar es que no es una cuestión de, bueno, busquemos lo que está y lo que no está habilitado en el 2 y en el 3, sino que el conflicto es, si dijimos que desde la primera clase, la soberanía reside en el individuo, que se delega en ese proceso constituyente. ¿Se acuerdan la definición de Vidal Campo, el poder constituyente, la facultad del pueblo para dictarse una constitución, bla, bla? Pero que ahí hay una relación de jerarquía entre el poder constituyente y el poder constituido. Ahí hay una relación de jerarquía. Bueno, lo que se pone sobre la mesa acá es el evidente conflicto entre eso que está constituido y eso que en teoría tiene mayor jerarquía, que es la convención constituyente. Porque ustedes ya me imagino que saben las etapas del proceso de reforma constitucional. Después del Congreso y la declaración de reforma, ¿qué es lo que pasa? Es muy importante esto, por favor que alguien lo pueda decir. Que no sea ni Candela ni Micaela. Luego de que hay una declaración de reforma, ¿cómo siguen las etapas de reforma constitucional? O sea, viene la declaración de la necesidad de la reforma, después se conforma la convención. Si Y pones después, eso en el examen está mal. lo imaginaba. Por eso lo pregunto ahora, porque de cajón va esto del examen. ¿No se convoca al cuerpo electoral para que elija la convención? ¿Quién dijo eso? Buen día, Leandro. No te veo, Leandro, pero... No tengo cámara, disculpe. No, está bien, no me disculpe. Yo los chicaneo, hagan lo que quieran. Pueden poner, no poner la cámara. Simplemente a nosotros nos gusta que pongan la cámara para generar más humanidad en las clases virtuales. Leandro, perdón, habló del cuerpo electoral. Esto es muy importante, porque luego de la reforma, luego de la declaración de reforma constitucional, etapa iniciativa para Vidal Campos, que se inicia en el poder constituido, luego de esa etapa, se convoca a la ciudadanía, y la ciudadanía vota, sufragio. Todos votamos constituyentes. Ahí hay una legitimidad importante de origen de la formación de esas personas que van a modificar la Constitución. No cualquiera, los que los elige la ciudadanía. Después, esa convención constituyente elegida por el voto popular se reúne al efecto, al efecto aparece en el artículo 30. ¿Al efecto de qué? De reformar la Constitución. Entonces, la tensión es, pará, un cuerpo colegiado elegido democráticamente, directamente por la ciudadanía, en ese preciso momento, ¿va a estar limitado por un órgano constituido? Esa es la tensión. Ustedes pueden decir una cosa, pueden decir otra, pero ese es el conflicto. Independientemente de que si la convención constituyente modifique cuestiones que no estaban dichas en el artículo 2, ni estaban habilitadas en el artículo 3. ¿Por qué por qué no podrían agregar otra cosa? Porque no está habilitado en la declaración de reforma. ¿Y qué tiene que no estar habilitado? Si es el órgano con mayores credenciales democráticas
frente a un órgano constituido, en esta tensión entre los demócratas y los constitucionalistas. Los demócratas, ¿qué te van a decir? Y la Convención Constituyente es la más legítima de todas. Tiene el as bajo la manga. ¿Por qué? Porque se le eligió directamente por la ciudadanía. ¿Me siguen cuál es el conflicto? Eso es lo más importante. Esa es la tensión que tiene que quedar. Y después se van al fallo Fight, los considerando que les dije recién, y eso ¿para qué? Para que ustedes tengan los argumentos de la Corte. Pero después le tienen que dar, bueno, no, pero estamos en las facultades sociales y estaríamos clases hablando sobre el contexto político y demás, que Ramiro en 10 segundos lo dijo. Pero hay un montón de cosas que pasan entre el 91 y el 93. Eso Fight. Y después en Schifrin, que ya todos lo saben, bueno, se cambia la jurisprudencia, perfecto, pero ¿qué es lo que está diciendo la Corte en Schifrin con otra composición en un contexto particular? Schifrin, siempre me olvido, 2016, 2017, no recuerdo ahora. 17. 2017. 2017 es un contexto particular. Digo eso y no lo desarrollo, está mal, no importa. Considerando importante que tienen que ir a leer al fallo es el considerando 16 y 18. En el considerando 18, la Corte dice que la actitud de la Corte frente a los procesos constituyentes es una actitud deferente. O sea, tienen que tomar distancia de lo que se diga o no diga en la Convención Constituyente. Por lo tanto, ahí está habilitando y está validando la reforma de la Convención Constituyente. Y cambia el estándar, eso está dicho en el 18. Una pregunta. Lil. No entiendo por qué o sea, la convención que vota la gente tiene más legitimidad que el Congreso, o sea, el Congreso también lo vota la gente. O sea, los que están en el Congreso también los votó la gente. Está bien. Estamos de acuerdo, sí, sí. ¿Por qué tiene más legitimidad la Convención Constituyente? Porque se está eligiendo en ese momento para esa tarea a los convencionales constituyentes para hacer esa tarea en ese momento. Listo. Yo te podría decir que la legitimidad, que ahí también hay toda una teoría de representación entre el mandato de los representantes y los representados, hay un montón de cosas para hacer ahí, pero yo te podría argumentar rápidamente que ese congreso es de 2 años atrás. En realidad Claro, también sí, se sí. cambió en el 93. En octubre del 93 hay unas elecciones legislativas, pero se recambia la mitad del cuerpo. Por lo tanto, tenés media mitad del cuerpo del Congreso que viene del 91. Claro, o sea, ellos después decidieron que iban a cambiar. Sí, Claro, sí, ya entendí. es muy válida la pregunta, pero yo te respondería desde mi punto de vista, con mi marco que tengo en la cabeza, que la Convención Constituyente para ese momento, para esa tarea, está eligiendo la ciudadanía y los otros son representantes de otro momento. Mira, La observación, Sofía, está muy buena porque es verdad, la fuente es de una legitimidad democrática, fueron electos popularmente en los dos casos. Pero a lo que dice Ari le agrego solamente un término que es la Convención Constituyente es un órgano ad hoc. Ad hoc, ¿qué significa ad hoc? Que es específico. Es específico. ¿Específico para qué? Para esa tarea, para la tarea reformadora. Entonces, si se está eligiendo, ya el pueblo, la sociedad está eligiendo directamente a un órgano, a representantes en un órgano, para esa tarea específica, y bueno, tiene, sí, se puede hacer un análisis, ¿no? Pero tiene la potestad, el poder constituido Congreso, de poner límites a ese órgano que está específicamente siendo elegido por el pueblo para esa tarea reformadora, le puede decir, che, ustedes están atados de pies y manos con este temario. Bueno, es por lo menos esto, analizable y debatible. ese ad hoc que dice Rama, pongan en los apuntes, pongan una flechita, al efecto, artículo 30.
al efecto es un término que aparece en la Constitución. Es el ad hoc que dice Rama. Y lo último que quería agregar, por lo menos yo, de este tema, para también desactivar cierto chip en la cabeza de ustedes, porque yo también estudié acá en la hermosa Facultad de Derecho, es que ustedes, o la mayoría, por lo menos los estudiantes de abogacía, lo que tienen es, ¿cuál es el resultado bueno? La ley, el derecho y las leyes, así en términos, la norma en términos genéricos, tienen ánimo de verdad, como si fuese una la solución correcta, como si fuese una la forma en la que se tiene que llegar de manera justa, esa idea de justicia. Entonces, ¿cuál es el resultado correcto? ¿El de Fight o el de Schifrin? ¿Cuál estuvo bien o mal? Bueno, esas categorías no entran acá. No entra la categoría bueno o malo, correcto o incorrecto. Son resoluciones en contextos, con posicionamientos políticos determinados. Entonces, sáquense el chip de este está mal, este está bien, o acá se aplicó bien la norma y acá se aplicó mal la norma. Es una cuestión interpretativa y de ejercicio de poder en un momento con actores determinados. ¿Está bien? Eso quiero dejarlo dicho. ¿Algo más, Ari, vos de... Estaba buscando otras cosas, buscando los considerandos de FAI, pero no puedo abrir el fallo. No sé qué le pasa a mi PDF para ver si, por lo menos que quede en la clase, lo que dice en el 16 y en el 18, pero no sé por qué no lo encuentro. Pero para ayudarme con el vacío, pueden hacer, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Sé que es un matete de cuestiones, pero pregunten lo que no haya quedado, algún concepto, alguna idea, alguna cosa que no haya cerrado. Y yo, perdón, no terminé de entender, entonces, eh, de ambos fallos, ¿qué es lo que cuestiona en este caso Chifrid con lo que dice de la Convención Constituyente como la máxima deferencia hacia el órgano reformador? Y también sé que también hace mención a la disidencia de Rosenkrantz, que dice la razonabilidad de la limitación del mandato de los jueces, sino la validez constitucional proceso. Ahí Micaela está hablando sobre la disidencia de Rosenkraft. Estaría Claro. bueno, antes de hablar de la disidencia de Rosenkraft, si está claro qué está diciendo la mayoría en Schifrin, antes de hablar de Rosenkraft. Pensé que se asociaba con la mayoría o yo me hice toda una No, sopa de justamente, letras. la mayoría, ahí encontré el fallo, la mayoría en Schifrin está diciendo que tiene que los poderes constituidos, el Poder Judicial, tiene que tener una actitud diferente del órgano máximo reformador. Eso está diciendo la mayoría. Y Rosenkrantz está diciendo, no, Ok. no, pará, porque se tienen que... Está bien que el Congreso defina los límites. Básicamente eso está diciendo Rosenkrantz. Ahora lo podemos leer. A ver si puedo compartir. Ahí encontré el considerando 15. Share. Compartir. Están viendo acá. Página 13 del PDF. Estoy en Schifrin 2017. Voy a sacarle esto así se entiende. Este estándar de amplio respeto por parte de la rama judicial sobre el alcance de las facultades puestas en ejercicio por la Convención Constituyente y que solo interviene en casos de marcada excepcionalidad en que el apartamiento por parte del órgano reformador se agrave. ¿Qué está diciendo ahí la Corte? Que esa actitud deferente no es habilitar cualquier reforma. En casos de ostensible apartamiento de lo que dice la Constitución, eso es, en casos de marcada excepcionalidad en que el apartamiento por parte del órgano reformador se agrave.
ostensible concluyente con respecto a los temas habilitados por el Congreso de la Nación ha sido la jurisprudencia constante de los tribunales desde el origen de la Nación. El único caso distinto fue el precedente Fait, lo cual muestra claramente que no se inserta en la tradición jurídica de este tribunal. Ello, cabe reiterar, atendió una situación transitoria, ya que estaba bajo análisis la posible afectación que podría acarrear la aplicación inmediata o sometida a plazo de esta norma sobre la inamovilidad de un magistrado en ejercicio con anterioridad a dicho cambio. Esta relación no subsiste en el momento presente y es preciso iluminar las reglas estables que puedan perdurar en el tiempo para el funcionamiento del sistema. Que como consecuencia de todo lo expresado, no es procedente en esta materia aplicar un criterio de interpretación restrictivo. El fallo Fait, la interpretación había sido para esta corte una interpretación restrictiva, sino amplio, deferente y extensivo respecto a las facultades de la Convención Constituyente. En mis palabras, ¿qué está diciendo la Corte acá? Che, cuando los poderes constituidos, cuando los tribunales de justicia estén interpretando los términos de todo lo que estaba en el 2 y en el 3, que es polémico, que puede ser una cosa, que puede ser otra cosa, la actitud tiene que ser diferente, a no ser que se estén desviando ostensiblemente de lo que estaba en el 2 y en el 3. Pero si son cosas pequeñas, polémicas, la actitud tiene que ser diferente. ¿Se entiende con mis palabras qué está diciendo en Schifrin la mayoría? ¿Qué es lo que entendiste, Micaela? Por eso sirve la cámara, porque Micaela estaba así. ¿Está claro que es una actitud diferente? No, justamente. Una actitud diferente es tomar distancia si hay algo que los órganos reformadores están revisando y están modificando, y son cuestiones polémicas, ¿sí? Son cuestiones finas que pueden ser una cosa, pueden ser de otra cosa, la actitud del tribunal tiene que tomar distancia. No se tiene que intervenir interpretando, che, esto es lo que dijo el órgano reformador. Eso es una actitud diferente. A no ser que se desvíe demasiado de lo que estaba declarado en el 2 y en el 3. Eso. Claro, pero diferente en el órgano o diferente a la Convención La actitud de Constituyente. los tribunales tiene que ser diferente. La actitud de los Ok. tribunales tiene que ser diferente. Con mis palabras, no se tiene que meter a interpretar de forma precisa qué se dijo y qué no se dijo en el 2 y en el 3, porque es polémico si en el 2, en el núcleo de coincidencia básica, estaba habilitado modificar las atribuciones del Ejecutivo, y las atribuciones del Ejecutivo es la designación de los jueces federales, es muy fino. Entonces, incorporar el párrafo 4 en el 99, inciso 4. ¿Se entiende? Es fino. Entonces, por eso Rama decía que la explicación del por qué no es un tema normativo, no es un tema de si estaba en el 2, si estaba en el 3, es un tema de interpretación. Y como es un tema de interpretación, es un tema polémico. Y ahí hay que sumar un montón de elementos para explicar por qué se interpreta de tal manera. En Schifrin lo que está diciendo es, bueno, justamente, como es un tema polémico, tomemos distancia, tomemos distancia. ¿Por Profesor, qué? Porque estamos hablando del órgano reformador de la Convención Constituyente. No es cualquier órgano. No es que los tribunales judiciales van a tener esta actitud para cualquier cosa. Frente a esta situación, frente al órgano reformador que es la Convención Constituyente. Ojo. Perdón, Rama. No, fue Leandro. Leandro sí, quería preguntar algo, me parece. sí, disculpe. Puede ser que uno de los argumentos que da, si entiendo bien, es que también cuando se hace la reforma, Fight ya había cumplido 75 y en el caso de Schifrin todavía no los había cumplido a los 75. Cuando Fight se tenía hace la... 76 años, tenía Fight ya en el Claro, 94. Y Schifrin, la verdad, no sé bien la edad que tenía exactamente en el 94. Pensé que era un juez, ya era, estaba ubicado en el cargo de juez desde hace mucho tiempo, no sé si en el 94 ya. Schifrin, a ver, desde la jurisprudencia de Fight,
ustedes saben, o lo vieron, o lo vamos a ver, que el efecto de una causa judicial es para las partes, ¿correcto? O sea, para quien declaró la inconstitucionalidad. El legitimado activamente era Fight, con lo cual los efectos fueron para Fight. Desde la jurisprudencia de Fight hasta 2017, ¿qué creen ustedes que hacían los jueces cuando cumplían 75 años? Lo mismo que Fight. Lo mismo que Fight. Entonces, ¿qué creen que hizo Schifrin? Lo mismo que todos los jueces desde el 99 hasta el 2017. Por lo tanto, para responder a la pregunta del compañero que no vi quién era, Schifrin estaba por cumplir los 75 años y por eso se siente legitimado activamente para poder iniciar una causa judicial. Y en el 94 Schifrin ya estaba en el cargo de juez, esa es mi duda, Ari. No sé. Claro, esa es mi duda. Porque ahí en el caso de Fight es más clara la situación en el sentido de yo ya tengo un derecho adquirido. Y en el caso de Schifrin habría que ver ese análisis, ese punto para analizar y ver si pierde un poco de terreno ahí y luego la corte lo toma el caso como para dejar el precedente. Pero eso habría que ver. Yo tengo un profesor porque en un momento tomé este caso en otra materia y me habían dicho que creo que Schiffer, perdón, había jurado por la otra constitución, después de la reforma. Perdón, no te entendí, ¿cómo? Que había jurado después de la reforma. Ah, ok, ok. O sea, era posterior a la reforma, Sí. se incorporó como juez, ocupó ese cargo post-reforma, pero bueno, teniendo el presidente Fight, quiso hacer esto que veníamos desarrollando, quiso interponer esa acción declarativa de inconstitucionalidad para que se aplique también a su caso. Bueno, esa es una diferencia, sociológica al menos, de un caso con 75 pre-reforma y otro caso post-reforma. ¿Alguna duda más? ¿Algo que no haya quedado claro? Yo había leído un argumento que decía que la decisión de Schifrin no afectaba la estabilidad, por así decirlo, en el cargo, pero sí el cargo vitalicio o el aspecto vitalicio que este tenía antes. Tipo, el juez no sé más o menos cómo se entendería o si está bien ese argumento. Es que ahí tiene que haber un diálogo normativo. Está bien, el argumento es debatible como cualquier argumento, pero ahí hay un diálogo entre el articulado de la Constitución, entre el artículo 99 inciso 4 que es justamente este que establece el límite temporal del cargo de los jueces, y el 110 que habla de que van a permanecer en su cargo de forma vitalicia mientras dure su buena conducta. Entonces ahí hay esa tensión, esa es la tensión que se genera, pero eh, ya lo vamos a ver con Poder Judicial, pero el análisis tiene que ser más completo constitucionalmente, no solamente estos dos artículos. Lo que sí termina quedando en la práctica constitucional es que los jueces van a permanecer en el cargo mientras tanto dure su buena conducta y no sufran ningún tipo de procedimiento disciplinario, que ya lo vamos a ver con el jury, Consejo de la Magistratura y demás. Van a permanecer en el cargo mientras tanto dure su buena conducta y ahí aparece el 99, inciso 4, hasta los 75 años. Listo. Ese es el diálogo. Ya la cuestión vitalicia queda sin efecto. Un comentario para no dejar de responder lo que dijo Micaela, pero para que quede claro, ¿qué está diciendo Rosencraft en la disidencia? Todo lo contrario a la mayoría. Todo lo contrario. Tomen nota de los considerandos, vayan a leer, ahora yo se los trato de resumir. Desde mi punto de vista, los considerandos más importantes son el 7, el 10, el 11, el 13 y el 18. Ahí está todo, repito. 7, 10, 11, 13 y 18. ¿Qué dice lo primero que en la disidencia de Perdón, Rosencrantz? ¿podés repetir una vez más? Sí, 7, 10, 11, 13 y 18. Ah, y 22. Yo acá tengo caja de Pandora. En el 22, ¿alguna vez escucharon ese término, la caja de Pandora? Aparece en el considerando 22. Ahora les digo qué es lo de la caja de Pandora. Perdón, esos considerandos están dentro del fallo, no en el resumen. El fallo.
el fallo. En el Perfecto. resumen creo que dice algo muy poquito. Para los que le interesan este Claro, tema, porque veo que hace mención a la caja de Pandora, pero no sabía en qué considerando estaba. en el Bueno, 22. En el perfecto. 22 Está para aparece el término. tomarlo en cuenta. Gracias. Puede ser que 10, Kraft sí, decía que debía ser por un debate público previo a la elección, entiendo. me mataste. ¿Me preguntás, eso lo decía, eso está dicho en el fallo o eso Y era no en el texto que leí de lo que mandaron ustedes. Fue como lo interpreté y después vi la de la caja de Pandora, pero me costó entenderlo y lo tengo anotado, pero no lo entiendo. Vamos al tema de la caja Pandora. Lo del debate público me mataste, pero te puedo dar mi punto de vista. No, no sé si eso hay que rastrearlo en el fallo. Ojo, usted tome nota que siempre digo desde mi punto de vista, yo también estoy interpretando el fallo. Lo primero que dice Rosencraft es, che, acá no se trata de si la convención tiene más jerarquía, de que el Congreso, no se trata de eso, dice Rosencraft. Acá lo que se trata son los procedimientos. Los procedimientos es lo más importante en un sistema republicano. Dice en el 7. El procedimiento de reforma constitucional es una de las previsiones más importantes de nuestra Constitución. Abro paréntesis. Nosotros, no sé si lo dijimos en la semana, el tema de los procedimientos y el artículo 30, lo que está claro es que no está claro. Eso es un punto de vista mío. Así que guarda con esto de los procedimientos, porque está claro que no está claro. Pero cierro paréntesis. El procedimiento de reforma constitucional es una de las previsiones más importantes de nuestra Constitución, pues de él depende, en definitiva, el modo en que han de perdurar, y si han de hacerlo, tanto el sistema de derechos y responsabilidades como la forma de gobierno establecido por la Constitución. Lo que aquí se discute, entonces, es de la máxima importancia, porque justamente lo que está en cuestión es si la convención que reformó la Constitución en el 94 tenía atribuciones, tomen nota, legales suficientes para reducir la duración del mandato de los jueces, o si por el contrario, dicha reducción se encontraba fuera de sus competencias. Ustedes perciben que es en línea el argumento del fallo de Fait. Porque el argumento central era si se había extralimitado o no. Y acá lo que dice Rosencraft, acá lo importante son los procedimientos y si había una atribución legal en que lo podía hacer, no lo podía hacer. ¿Qué es lo que dice Rosencraft respecto a el rol que tiene ese momento electoral, ese momento de sufragio electoral y la importancia de establecer o no establecer el temario? Lo voy a decir como en palabras. ¿Qué pasaría si, que lo hubo, una reforma constitucional donde no se dice qué se puede y qué no se puede reformar? Es una carta blanca, una carta en blanco, un cheque en blanco. Entonces, se convoca a la ciudadanía y no se le dice qué es lo que va a hacer. ¿Sí? Eso podría ser una opción. Cheque en blanco, la ciudadanía vota y después habilita la convención constituyente en función de ese cheque en blanco. Lo que va a decir Rosencraft es, cuando el Congreso delimita las atribuciones, qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede, el momento electoral es el momento que está legitimando lo que va a poder hacer y lo que no va a poder hacer la Convención Constituyente. El momento electoral es el que define los límites de la Convención Constituyente. De lo contrario, no establecer esos límites podría habilitar a modificar cualquier cosa. Y en términos de la caja de Pandora, abriría una caja de Pandora que podría reformar y estaría habilitado modificar cualquier cosa. Entonces, ese momento electoral tiene una doble función, un doble control, no solo del
poder constituido que es el Congreso que establece la materia, sino también un control de la ciudadanía que está aceptando o no lo que va a poder hacer la Convención Constituyente. Por ahí viene el argumento central de Rosencraft y el tema famoso de la caja de Pandora. Porque si vos le das un cheque en blanco, bueno, habilitás ya, andás a ver qué. Entonces, por eso es importante los procedimientos y que sean definidos qué se puede y qué no se puede, y ese doble juego que tiene el momento electoral. Eso que lo dije con mis palabras está dicho en los que les pasé, 10, 11, 13, 18 y 22. Por lo tanto, el momento electoral, el objetivo del momento electoral es evitar la caja de Pandora. Los escucho. Mientras me tomo un mate, que ya está frío. O sea, básicamente, perdón, para ver si lo entendí. Me mató con el El básicamente, límite. pero sí, dale. Perdón. ¿Quién la Los está hablando, perdón? límites, yo, Candela, los límites que son votados por la ciudadanía evita esta caja de Pandora que la Convención Constituyente pueda tener facultades para hacer básicamente lo que quiera, ¿no? Sí, en la caja de Pandora sería evitar que se haga lo que quiera la Convención Constituyente. ¿Por qué? Y ahí también volvemos al tema de la Constitución, los límites, el rol de la Constitución, la democracia, Ulises y la sirena, las circunstancias, la irracionalidad o no de la ciudadanía, como que esto está todo junto, vinculado. Por eso no hay una respuesta, sino son diferentes interpretaciones que van más allá de este caso puntual de el caso Fight, el caso Schifrin, en función de cómo consideramos qué es el derecho, qué es la democracia, vamos a derivar las interpretaciones sobre Fight y Schifrin. Por ahí viene. Es. En el resumen, estoy viendo en el resumen que tienen agregado, la disidencia de Rosencraft mucho no dice, pero dicen que entendió que el estricto apego a la declaración que efectúa el Congreso respecto a la necesidad, es el único mecanismo existente para evitar las convenciones constituyentes se conviertan en cajas de Pandora. Después uno me podrá decir, ¿y cuál es el problema que se conviertan en una caja de Pandora? Che, cambiemos todo. El sistema está podrido, hay que cambiar todo. Ahí ya depende de otras, hay que sumar más elementos. Ya. ¿Quién me había preguntado por el debate? Florencia. Florencia. Acá dice que la reforma es el único mecanismo existente para evitar las convenciones constituyentes, la conviertan en pareja e introduzcan temas no sometidos al debate público. Temas no sometidos al debate público en forma previa a la elección de convencionales constituyentes. Ok, le entendí súper mal entonces. No, está bien, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Pero ¿qué es lo que está diciendo eso? Que en teoría partimos de una racionalidad electoral de los votantes, en el que todos debatimos en la opinión pública, antes de elegir a los convencionales constituyentes, todos debatimos a través de medios de comunicación, a través de diferentes ámbitos, intercambiamos, hay una discusión pública previa, donde finalmente eso se plasma, se expresa en la elección electoral y la elección de los convencionales constituyentes. Por lo tanto, ahí se revaloriza ese doble control que tiene tanto el Congreso como el momento electoral de evitar la caja de Pandora de los convencionales constituyentes. Esto es muy polémico, que hay una discusión
pública, hay un intercambio de ideas en el espacio público previo al voto electoral. Es polémico. Consulta, ¿el voto va a depender también del contexto de la situación del país o de todas las, no sé, de la sociedad en general? ¿Puede ser? Nos vamos de la materia para responder eso. O sea, vos me estás preguntando, ¿de qué depende el voto de la ciudadanía? El voto de... Ustedes saben que se eligieron convencionales constituyentes en Santa Fe este año. Se va a reformar la constitución de Santa Fe. ¿Sabían? Entonces, bueno, ¿por qué se vota como se vota a los convencionales, a los legisladores locales, a los legisladores nacionales? La ciencia política, bueno, desarrolla ciertas ideas para tratar de explicar la racionalidad del votante. Hay un autor en ciencia política que se llama Schumpeter, que dice que la ciudadanía es irracional, que no entiende nada, que no sabe nada, y que finalmente eligen a élites, es una competencia de élites, pero que votan poco, porque tampoco la ciudadanía tiene incentivos a votar, porque como sabe que su voto no afecta en nada el resultado final, ¿para qué va a ir a votar? ¿Se entiende la idea? Pero no tiene nada que ver con nuestra materia. Gracias. Pero está bien decir, che, acá me está faltando algo. Estaría bueno, ahí Florencia, digo al centro, acá me está faltando cosas para tratar de pensar y comprender estas cosas que estamos viendo en la materia. Y sí, desde nuestro punto de vista, en todas las clases de esta cursada van a faltar cosas. Y bueno, nada, se van a quedar con la duda. O cursar también la carrera de ciencia política, que los convocamos a todos. Bueno, listo. Sigamos. Otras dudas, comentarios. Arrancamos con otros textos. ¿Qué dicen? Una cosa, pero para cerrar, porque no me quedó tan en claro, en base a lo que dice Shifrit del límite de la edad, que se modifica únicamente el carácter vitalicio del cargo por la garantía de inamovilidad de los jueces. Pero esto básicamente fue como un recurso extraordinario, que fue lo que rechazó la demanda de Shifrit. Y es como que lo leí varias veces y sigo sin entender a qué aplicó el recurso extraordinario para todo el contexto que lleva Para, esto. no te vayas con eso porque eso es más, perdón, Karina, pero tiene que Ay, ver perdón. con... No, 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 Sí, está bien, no, está Rama. bien, está bien. Todas las dudas que te aparezcan está buenas que puedas evacuarlas, pero cuando te registraste el recurso extraordinario federal y demás, eso es procesal constitucional que lo vamos a ver muy por arriba en Poder Judicial y las formas en las que uno puede llegar a la Corte. Hay varias formas en las que uno puede llegar a la Corte. Una es por la vía procesal del recurso del REF, Recurso Extraordinario Federal, que es la forma en la que llegó en ese caso, el caso de Schifrin, a la Corte. Pero sabe que es un recurso, es un remedio procesal, es una vía procesal para llegar a la Corte. Ok, Eso. Después, lo que habla de la alteración del cargo vitalicio, es lo que le respondí antes a, creo que a, no sé si a Leandro o a quién, pero ten en cuenta que sí, que se ve modificado en la práctica concreta que antes de la reforma constitucional era un cargo vitalicio, hasta que se jubilaban no había un límite de edad y ahora hay un permanecer en el cargo mientras dura la buena conducta, que es el 110, en relación con el 99 inciso 4 que establece el límite de 75 años. Entonces, permaneces en el cargo, sí, por tu buena conducta, tu buen desempeño, con el límite temporal de los 75 años. Se puede voy a decir una burrada, pero, o sea, el término feo. ¿Se puede rajar a un juez de su cargo? ¿Se lo puede remover? Sí, con un protojuicio político que ya vamos a ver con el jury, en el Consejo de la Magistratura y demás. Pero eso es otra cosa. bien. Esa es otra cosa. Y tiene que ver determinadas causales. El juez o una jueza hoy en día permanece en el cargo mientras tanto dure su buena conducta, pero no de forma vitalicia, sino hasta los 75 años. Ese sería como el esquema que queda hoy en día.
Bien, perfecto. Gracias. Yo justamente para poder cerrar los paréntesis y No, está muy bien, está muy bien. marcarlo más concreto. Y lo del recurso extraordinario federal, no te vuelvas loca, es una vía procesal para llegar a la corte, que fue lo que sucedió en Schifrin. Perfecto. ¿Está bien? Muchas Perdón, yo no gracias. escuché nada, no escuché nada de lo que dijo Rama, pero simplemente para que quede claro, les tiro dos planteos para que les quede claro, por lo menos si no quedó claro ahora, que lo reflexionen y lo seguimos la próxima. Pero uno, el tema de los contenidos pétreos. Interpretación de Vidal Campos, en la Constitución no existen, no están dichos los contenidos pétreos. Otra vez, algo polémico. En última instancia, descansa sobre una interpretación. Segundo, creo que lo escuché, lo estaba diciendo recién Rama, porque lo dijeron varias veces hoy, el tema de el cargo vitalicio. Cargo vitalicio no es lo mismo que estabilidad en el cargo. No es lo mismo. Entonces, los jueces tienen estabilidad en el cargo, no tienen cargos vitalicios. Estabilidad en el cargo, 110. ¿Qué dice el 110? Estabilidad en el cargo hasta que dure la buena conducta. ¿Qué es la buena conducta? Nadie sabe. Pero la estabilidad en el cargo no es un cargo vitalicio. Uno, también es parte de la polémica. Che, si en el 94 la estabilidad en el cargo hasta los 75 y a partir de los 75 no es que el juez termina el mandato, perdón, sino que tiene que refrendar contra el Senado nuevamente. ¿Estamos todos de acuerdo? Eso está claro, ¿no? ¿Estaba claro eso? Para Ari, la perdurabilidad del cargo opera a los 75 años. Para que pueda mantenerse necesita, pero la regla en realidad es opera el dejar el cargo, recién podría mantenerse en el cargo con el nuevo procedimiento de que sea de Por eso, censura. por eso dije la refrenda con el Senado. Sí, pero sería la excepción. En realidad, la regla es opera el cese del cargo. Para que pueda mantenerse, ahí aparece la excepción de nuevamente refrendar y demás. Uno podría decir, che, si en un momento lo delimitaron hasta los 75, eh, podría darse el momento de, che, no, ahora no es 75, ahora es 65. Y uno podría argumentar, si no hay una regla clara de la estabilidad en el cargo, podría darse esa situación. De primero 75, después 65, después 50, que podría evitarlo. Y por lo tanto ahí se estaría atentando contra la independencia de los jueces. ¿Se entiende? Estoy abriendo una puerta porque es un argumento que no sé si en algún momento de los textos que tienen aparece, pero es un argumento que en Fight defendía que no había que afectar la estabilidad en el cargo de los jueces y poner una fecha, porque poner una fecha te habilita a otras cosas. ¿Se entiende? Ahí está. Poner una fecha te habilita a esta famosa caja de Pandora, porque si pones una fecha ahora, mañana puedes poner otra fecha. Eso quise decir, como para complejizarlo un poquito más. ¿Se entiende lo que dije? ¿O no se entendió nada y el dope? No, sí, sí. Rama dice, la regla opera. Yo no sé cuánto... Ah, sí, bueno, Zaffaroni. Zaffaroni creo que llegó a los 75 y... No, opera. El No, término. no, no, pero yo sé que opera. Pero yo iba a decir, ¿cuántos jueces llegaron a los 75 y después no pidieron refrendar con el Senado? Bueno, eso es otro análisis. Hay varios que Estaría bueno tener el número. intentaron, hay otros tantos que intentaron. El caso más tal vez ruidoso es el de último, la jueza Figueroa en la Cámara de Casación Penal, que un sector que parece que era aliado o tenía intereses similares al de Figueroa, apoyaba a Figueroa en refrendar, y otros decían, che, ya cumpliste 75, date de baja. Estuvo unos meses ahí en una nebulosa, porque esto es así, es política y es derecho, y al final terminó dejando el cargo. Pero son varios los que intentan refrendar, pasa que es un procedimiento que requiere una mayoría y un consenso, y no todos lo logran. La mayoría Ari, es esa. Sí. hola Ari Rama.
No, una pregunta que está vinculada a algo anecdótico que tiene que ver con esto. En Italia, por ejemplo, vieron que yo en el 2023 hice 3 materias allá y constitucional era una muy distinta, digamos, la visión y cómo se abordaba. Pero en realidad, si bien la constitución era distinta, casi todo el contenido era igual, ¿no? Es una república, bueno, tiene un parlamento, pero a lo que quiero ir con los jueces es, vos sabés que allá y eso fue así desde el 47 cuando hicieron su referéndum para pasar, ¿no? De lo que era el reino a la república que conocemos hoy. En la Constitución de Italia, por ejemplo, de país latino, derecho romano, ¿no? O sea, coincidimos con muchos aspectos. Por Constitución, desde el 47, los jueces, la Corte Suprema está conformada por 15 jueces, hombres y mujeres, que duran 9 años por constitución y se les termina y no pueden volver a ejercer esa función en la Corte Suprema. Entonces, dado que hay otros países que a lo largo del tiempo fueron cambiando esto, como Ari decía, ¿no? ¿Por qué no se puede bajar a 65? ¿Cuál sería si alguien presenta acá decir, bueno, hagamos lo mismo, más allá del número, si son 15, 9, pero digamos, bueno, que duren 9 años, como hicieron en Italia? Desde los jueces de la Corte Suprema o los aspirantes, ¿no? Los wannabe, que en algún futuro sueñan con estar en la Corte Suprema en su carrera jurídica. ¿Cuál sería el argumento para decir, no, esto no, porque pierden privilegios? Porque si otros países funciona, ¿por qué no podría acá que tuviesen 9 años en sus funciones y eso se Primero, van renovando las generaciones, los pensamientos de los jueces no, a nivel... es un debate, pero que para charlarlo 3 horas, sé que, pero te respondo algo al respecto, primero la cuestión procedimental, se va a requerir una reforma. Ya ahí tenés una complejidad procesal de mayorías agravadas, calificadas en su máxima expresión. El órgano, de vuelta, la reforma constitucional que vimos recién, bueno, se tiene que llevar adelante una reforma. Y no creo que se lleve adelante una reforma solamente para apuntar a la cuestión temporal de los cargos de los jueces. Segundo, que un sistema político que se puede analizar y hay comparado un montón como vos trajiste a Italia, hay un montón de otros que tienen jueces o cortes supremas hechas por salas, por temáticas, otros con cargos de menos tiempo, algunos de más tiempo. Esto es arena política a debatir. Yo comparto con vos de que los jueces tendrían que tener un mandato de plazo para poder tener una reforma, un cambio de aire, que no estén supeditados a... Porque el sistema jurídico argentino aparte tiene determinadas características que hacen a que se maneje la Corte de una forma políticamente polémica. Entonces, es debatible, es tomable lo que estás diciendo, es una discusión política larga, muy larga. Nuestro sistema tiene el límite de los 75 años y con eso es lo que tenemos ahora temporalmente hablando. Después podrá pensarse, pero tiene que ser por medio de una reforma constitucional. Sí, tengo otra pregunta que me tenía en el tintero. Con esto de Vidal Campos que vos explicaste el otro día y ahora Ari reforzó, ¿no? Que es simplemente una visión suya, es doctrinario y demás. Él, cuando viene con este discurso de esto Petrio, porque si al fin y al cabo ya en el 90, o sea, fue anterior, él ya tenía como abogaba por esa visión, quizá por cuestiones históricas de otras enmiendas constitucionales, quizá lo disruptivo de la del 49 que El vamos a material mencionar que otra damos vez. nosotros, el material que damos nosotros es post 94, es post reforma 94, pero no sabría decirte en la historia No, intelectual claro, no. de Campos. Ah, Sí. no, ¿sabes por qué? Me pregunté desde cuándo él viene, más allá de quizá cuando escribió eso, ¿no? Donde quedó. Porque si él hace hincapié en esto, bueno, lo petrio, en realidad al fin y al cabo es una opinión, sí, como Ari dijo el otro día, se repite, se repite, se repite, o vos, y después parece que es una verdad no cuestionada, pero es simplemente una opinión. No por eso deja de tener efecto real en la cotidianidad, porque toma cuerpo, en que no se modifican las cosas. Pero si ya en el 90, me acuerdo, porque si ya en el 90, si esto es posterior al 94, pero en el 94 no se modificó una parte, porque eran como derechos y libertades sacralizadas, que era como inmutable, evidentemente hay algo que hizo en esos constituyentes que una parte no se modificase en nada y por eso hay tipos de derechos que están en ciertas atribuciones dentro de la parte de la Constitución que no tienen nada que ver, el agregado del 14 bis, en vez de decir, bueno, metemos todo en un 14. Evidentemente había una visión de que había cosas pétreas, Sí, como Mirta seguramente. dijo. Es más, seguramente Vidal Campos, no Porque sé si era qué solo una error. opinión,
Pero Vidal Vidal Campos no Campos iba a seguramente parar no todos los sea, gustos. Vidal Campos seguramente no sea el creador de esa postura y de ese contenido. Debe de haber habido anteriores autores que barajaban esa idea. Respecto a la reforma del 94, hay algo ahí ya que escapa a la doctrina de Vidal Campos y demás, sino que es una decisión de vuelta de acuerdos políticos. Y los acuerdos políticos, y particularmente para la decisión de una reforma constitucional, se necesitan consensos muy fuertes, muy fuertes. Te diría que no es posible lograr un consenso donde se diga, bueno, reformemos todo, porque siempre una parte va a ver con malos ojos que algo se reforme, el punto que sea, pero que algo se reforme. Entonces, cuando requiere tanto consenso, es difícil. Bueno, a ver, concentrémonos en estos temas. Bueno, pero al fin y al cabo lo que quiero ir es decisión y discusión política y no tanto, los constituyentes no van a estar diciendo, che, Vidal Campo dice que hay contenidos petros, no toquemos esto. No, no están pensando eso. Están pensando en los intereses políticos y en las roscas políticas y en las negociaciones políticas, que va por otro lado. Entonces, no me quiero meter tanto ahora en eso, lo podemos charlar otro día, sé que en post clase, pues es interesantísimo, pero quiero volver un poco a a la cuestión constitucional para avanzar un poquito con lo que nos queda de tiempo. ¿Está bien? Bueno, ¿están acá? ¿Están todos acá? Bien. Vamos a dedicarle 20 minutos a lo que nos queda de los textos que teníamos para hoy, que son sencillos, son muy esquemáticos, son muy hasta de contenido básico, por decirlo de alguna forma, eh, para iniciar la unidad de supremacía constitucional, que son los textos de Javier Ayala y de Arballo, de la Caja de la Constitución. ¿Qué nos pueden...? Perdón, Ari, hice un corte acá, tuki. Sí, perdón, me llamaron del laburo. No, Dale, no, dale. empezamos ya con los textos para hoy, porque nos quedan 20 minutos y... El texto de Arballo es simple. Mm. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien leyó el texto de Arballo? Es básicamente el título, que es ¿qué trae la caja? Es básicamente tratar de tener una mirada amplia sobre qué hay en eso que es el artefacto constitucional. El preámbulo, el articulado, las cláusulas transitorias, eh, el genoma constitucional, anótense en los apuntes. ¿Qué es el genoma, el genoma constitucional que refiere Arballo? ¿Alguien sabe qué es el genoma constitucional? Estaría bueno una pregunta de examen. Entonces, es como que ahí ya es básicamente lectura. Si nadie sabe qué es el genoma es porque no lo leyeron. Porque es simple, lo saben todos. Lo que le está faltando es el vínculo entre esa palabra y lo que dice el texto. Pero saben todos qué es el genoma constitucional. ¿Qué es el triple apellido de la Constitución? Representativa republicana y federal. Ahí está. Entonces, en el texto de Arballo va a desarrollar las características del sistema republicano. Entonces, creo que ya saben todos las características del sistema republicano. Está ahí en el texto. Es un texto introductorio muy simple sobre todo lo que hay en la caja y desarrolla las características de una república. No se mete con federalismo, artículo 1, representativo republicano federal, no se mete con eso de federal, se mete, desarrolla republicano y creo que algo dice representativo. Sí, algo. Respecto al representativo, anótense, artículo 22. Ujú. ¿Qué dice el artículo 22? ¿Qué es el sistema representativo? El pueblo no gobierna, ojo, sino que elige a sus representantes. El artículo 22 se lee con el 1, donde decía forma de gobierno representativa. Anótense esto, la forma de gobierno es representativa y republicana. La forma de Estado, la forma federal es una forma estatal. Ya lo vamos a ver en la clase de federalismo. Pero la república y el sistema representativo alude a la forma de gobierno republicana. Che, no es una monarquía, es una república. Las características de una república es esta.
La soberanía está en la ciudadanía, se eligen los representantes, los cargos son Periodicidad de los cargos. rotativos, bueno, todas las características de la república. Lo, lo, Responsabilidad. lo principal siempre, yo sé que es una cosa hasta cliché, pero la división de poderes como característica troncal de la república. Y división de poderes que conlleva, ¿qué cosa? Una división horizontal, una división vertical, el Estado federal con los locales, con los provinciales. ¿Qué herramientas hay ahí? La intervención judicial, intervención, ay, se me fue el nombre. Intervención Federal. federal, ahí está. Intervención federal. En el sentido de división horizontal, bueno, los órganos judicial, legislativo y ejecutivo. ¿Qué esquema queda en esa coordinación de órganos que están en constante tensión, en constante tratamiento y en constante comunicación? ¿Qué órgano de herramientas quedan para ir dialogando entre ellos? El sistema de frenos y contrapesos, que también lo desarrolla un poco. Todas estas cuestiones de herramientas que tiene un órgano para con el otro. ¿Cuáles se les ocurre que pueden ser? Así, en cultura general, porque algunas todavía no las vimos. Pero qué herramienta tiene en el sistema, en el esquema del sistema de frenos y contrapesos, tiene el Ejecutivo para con los otros órganos? Por ejemplo, El veto ¿el veto para con quién? del Ejecutivo Para con qué otro órgano? para con el Legislativo, el Senado Y sería. respecto al judicial, ¿qué se te ocurre que hace el Ejecutivo? Lo de judicializar en caso de que no tenga a favor del El Congreso. indulto. Eso es, estás citando a Milei. Voy a judicializar. No, 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 no. es Lo que que justo hace. lo relacioné con eso, profe, perdón. No, no, no. Lo del El Ejecutivo lo que indulto y hace, la conmutación de las penas. El indulto y la conmutación de las penas. eso en El sí, Ejecutivo como atribución ojo, de naturaleza el judicial. indulto es el del. Rama, igual no te metas mucho con. Dale, No, termina. no, no, iba a cerrar con esto. El indulto, tener en cuenta que es respecto al Ejecutivo y la conmutación respecto al Congreso. Pero igual lo que iba a ir era otra cosa. El Ejecutivo para con el Judicial tiene la posibilidad de la designación de los miembros de la Corte, los pliegos de la Corte. Es una decisión política del Ah, Ejecutivo. En ese sentido hay una relación ejecutivo-judicial. Respecto al judicial para con el ejecutivo y el legislativo, el control de constitucionalidad, poder declarar la inconstitucionalidad de alguna norma, sea decreto por el ejecutivo, sea ley del legislativo. Y si es del legislativo para el ejecutivo y el judicial, el juicio político es el que lo lleva adelante el poder legislativo y puede remover de los cargos a los miembros de la Corte Suprema o a los integrantes del poder ejecutivo, que ya vamos a ver ejecutivo, presidente, vicepresidente, ministros y demás. Pero sepan que está este mecanismo, lo desarrollan los textos que estaban para hoy. Y eso tiene que ver Eso, en el marco de la República, eso, de un sistema republicano, perdón. hay un texto, si quieren, esto que estaba diciendo Rama, está desarrollado en otro texto, que lo tienen en el WordPress, que generalmente lo damos, pero no lo incorporamos ahora, que se llama Frenos y Contrapesos, Presupuestos Básicos de Gargarella. Está en el WordPress. Ahí está condensado todo esto que está diciendo Rama. Y ahí aplica, cita al famoso artículo 51 de los papeles federales, y de ahí desarrolla la idea de los frenos y contrapesos. Si a alguien le interesa, vaya ahí. Si tenemos tiempo el viernes, algo más podemos decir, pero ese texto no está como obligatorio. En todo caso, lo agrego como opcional. Lo que me interesa así, centros. Lo que me interesa de Arballo, con el preámbulo, anoten esto en los apuntes. El preámbulo es una pregunta por el ¿para qué una constitución? ¿Quién es de esa constitución? ¿Y por qué? El por qué responde a un contexto determinado, ¿para qué y quiénes? Anótense eso y busquen. También puede ser oportuno ir a una constitución y volver a leer el preámbulo, que ahí está todo dicho. Ahí aparecen unos términos clave de nosotros los representantes, con el objeto de, ahí está claro, el quién es, por qué y para qué. Respecto a Álvaro,
el genoma constitucional, lean por favor las características de una forma de gobierno republicana. Son fáciles, pero lean, es necesario, eso tiene que estar recontra sabido. Es lectura, nada más, no es muy complejo, por lo menos lo que dice Arballo. Y otra cosa, no nos interesa que se sepan de memoria la Constitución, pero que tengan una idea general de cómo ir a buscar algunos artículos. Por ejemplo, en el articulado, Arballo, que no solo Arballo, la mayoría de la doctrina, hace la división entre una parte orgánica y una parte dogmática. Bueno, ¿qué es eso de la parte dogmática? ¿Por qué se dice que es una parte dogmática? Bueno, porque ahí están definidos los derechos y garantías, que es el título del otro texto. Declaraciones, derechos y garantías. Todo eso está definido en la parte dogmática. Los artículos centrales del 14 al 19 y los que se reformaron en el 94, el 30, ayúdame Rama, el 43 Hasta el 43 es el que regula se la cuestión de incorpora. amparo, habeas corpus. El 43, el 42 y el 41. Sí. Y tengo de memoria el 36, pero no me acuerdo qué dice el 36. El 36, los partidos políticos y también lo de... 36, sí, 36. Ese es el que se incorpora en el 94. Esos son los artículos más importantes. Pero tomen nota, no de memoria, pero che, ¿qué hace referencia el artículo 14? ¿Qué se dice en el artículo 14? Los derechos civiles. ¿Cuáles son los derechos civiles declarados en un contexto de 1853? Derecho al trabajo, a comerciar, a navegar, a circular. Esos son los derechos civiles, que después lo relacionan con el texto de Ayala, donde hay toda una secuencia como si fuera una secuencia en etapas de la formación de los derechos. Una etapa inicial, que es la etapa liberal, la del siglo XIX, donde se establecen los derechos civiles y políticos, y una segunda etapa, que es una etapa más social, donde se establecen los derechos colectivos, sociales, donde ahí aparece el 14 bis, en otro contexto social y político, que es Es lo que mitad se del siglo suele, XX. perdón Ari, lo que se suele, siglo XX es en línea cronológica para que ubiquen temporalmente, es lo que se suele conocer como la gama de derechos del constitucionalismo social, que aparece, todos los ejemplos son los que decía Ari. Tengan también en cuenta que esta diferencia entre derechos de primera generación, que son los liberales, con más o menos ya lo que dijo Ari, y los de constitucionalismo social, que son los derechos de segunda generación, hay una posición respecto al Estado, una solicitud al actuar estatal. En los derechos de la primera generación, una cuestión más de no intervención. Vos me tenés que reservar a mí la posibilidad de llevar adelante el comercio, mi proyecto de vida, pero vos no te puedes meter, señor Estado. Acá usted me tiene que garantizar su no intervención. En cambio, en el constitucionalismo social hay un cambio de paradigma de, che, Estado, metete para poder regular determinadas cuestiones y fomentar estos derechos de carácter social. Más allá de la consagración de determinados derechos, hay un actuar estatal muy opuesto en un caso y en el otro. Y después, bueno, no sé si vos ibas a continuar, Ari, pero después en esta clasificación tan esquemática, los derechos de tercera generación, podemos ubicarnos un poco ahí. Yo creo que en cualquier momento aparecen los derechos de cuarta generación, deberían aparecer, pero es esta cuestión de un sistema más globalizado, tecnológico, expansivo. Ahí aparecen los derechos de lo que se desarrollan como de incidencia colectiva, que son todos los que tienen que ver con cuestiones de carácter colectivo, medio ambiente, consumidores, todo lo que tenga que ver con Déjame, esa... Sí, déjame cerrar con algo, Rama, que ya estamos sobre la hora, pero sí, obvio. lo más importante de los textos, lo más importante de los textos. eh, ay, me olvido, ya lo recuperé. Pues les quiero decir para que les sirvan, vayan a los textos a buscar. Esto de los derechos civiles es importante que tengan recontra presente, no de memoria, pero recontra presente, con sus palabras. ¿Qué se dice en el 14? Con sus palabras. ¿Qué se dice en el 16? Después
en el constitucionalismo social, en la etapa constitucional social, aparece el 14 bis, con sus palabras. ¿Cuál es la diferencia entre el 14 y el 14 bis? ¿Qué se dice en el 16? Que lo vamos a desarrollar el viernes. ¿Qué se dice en el 17? ¿Qué se dice con sus palabras? En el 18 y en el 19. El 18, título ahí, flechita, debido proceso. 19, flechita, autonomía individual. Con sus palabras que ustedes puedan desarrollar esos artículos. No de memoria el articulado, pero que tengan una noción de qué se trata esos artículos. ¿Correcto? Esa sería la parte dogmática. Y la parte orgánica es todo lo referido a la organización y división del poder. Ejecutivo, facultades del Ejecutivo, atribuciones del Ejecutivo, legislativo, atribuciones del legislativo, judicial, atribuciones del judicial. Anótense esto como para ejemplos de las atribuciones de cada órgano. El legislativo, atribuciones 75. El ejecutivo, atribuciones 99. Judicial, competencias 116, 117. Esa es la forma en que la Constitución establece la organización y división del poder. Explícitamente está dicho cuáles son las facultades y cuáles no de esos departamentos de gobierno. Sepan que Eso está en la igual, parte... perdón. Sí. Sí, No, te iba a sí. decir que solamente sepan igual que vamos a ir después, en el órgano de la acusada, no te estamos pidiendo que sepan todas las atribuciones de cada órgano, sino que vamos a tratar No, en de cubrir articulado, nada más en pero articulado. sepan que está en la ubicación normativa del articulado de la Constitución, donde está cada uno para poder tener esa guía, ese esquema constitucional. Para cerrar, ¿qué es el título de Ayala? Que también es un texto muy simple, lectura, pero es muy simple. ¿Cuál es el título? Declaraciones, derechos y garantías. ¿Qué es lo que esperamos? Que ustedes sepan qué son las declaraciones, que ustedes sepan, o qué es lo que... yo tenía anotadas muchas cosas para decir. Ayala dice sobre los derechos, bueno, respeten lo que dice Ayala sobre los derechos, que la Constitución reconoce los derechos. Y eso sobre todo una línea del ius naturalismo, es una concepción acerca de los derechos. Pero ahí está dicho en el texto, en Ayala, qué se entiende por qué son los derechos, cómo se reconocen los derechos, las declaraciones y las garantías, con sus palabras, para qué sirven las garantías y qué garantías están dichas en la Constitución, que ya las saben, el amparo, habeas Corpus, habeas corpus, data. amparo y habeas corpus, habeas data y el debido proceso. Esas son las garantías centrales que están detalladas en el texto de Ayala. Después, las generaciones de derechos, estas etapas, simple, que ahí ya dijimos algunos ejemplos de la etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3, la generación de la tercera generación de derechos. Y después esto es muy importante para pensar la clase el viernes, el principio de relatividad de los derechos y el principio de razonabilidad. Esto sí es muy importante, anótenlo para buscarlo en el texto de Ayala que nos va a servir para la clase de viernes. Che, ¿qué es esto del principio de la relatividad de los derechos? ¿Qué es esto de la razonabilidad de los derechos? Pista. Fíjense que en el artículo 14 y en el artículo 17 aparece la palabra de por ley. O sea, evidentemente siempre hay una reglamentación. Sobre las cláusulas constitucionales, evidentemente hay una reglamentación. Por lo tanto, ¿qué es esto del principio de razonabilidad? Busquen el texto Ayala para la clase del viernes. Y después está el desarrollo del poder de policía, que eso lo vamos a ver en la clase de ejecutivo, pero es importante que lo tengan. ¿Qué es el poder de policía? Simple, porque es un término polémico, pero hace referencia a la facultad propia que tiene el Ejecutivo de reglamentar, perdón, propia del Estado, tanto federal como estados provinciales, de reglamentación. ¿Correcto? La reglamentación, que es importante vincularlo con el principio de razonabilidad.
El poder de policía, lo vamos a ver en la clase de federalismo, lo conservan las provincias. Profe, perdón, del poder de policía son los artículos 14 y también el 28. No es que en un artículo te voy a decir, justamente como es el principio del poder de policía, se deriva de la interpretación de algunos artículos. El poder de policía no se deriva del 14 ni del 28, sino que es un principio que se deriva de un montón de artículos. Ya lo vamos a ver. Pero, por ejemplo, Ok. ya que preguntás, el principio, anótalo así en los apuntes, el principio de razonabilidad sí se deriva del 28. Artículo 28, flechita, principio de razonabilidad. Que también lo podríamos rastrear con el 14 y con el 17. Que ahí aparece el término por ley. O sea, siempre hay una reglamentación. Y el principio de legalidad, que es lo que le dije, la autonomía individual, artículo 19. ¿Tienen claro, que yo me imagino que ya lo saben, qué es el principio de legalidad? ¿O lo vieron alguna vez? ¿No lo vieron? Ahí Azul me dijo que sí, o sea, la única que me dijo que sí, ya está. Si nadie me dijo así, es porque ya está re claro. No, pero artículo 19, principio de la legalidad. La ciudadanía hace cualquier cosa salvo lo que no esté permitido, con mis palabras, bien burdo. Pero eso es el principio de legalidad. ¿Está bien? Después leen el 19 como corresponde y ahí está con los términos constitucionales. Pero el 19 es eso. Eso es el texto Ayala, es simple, es como reforzar conceptos, entiendo que ya están vistos, pero si hay dudas, los podemos cerrar el viernes en clase. La idea del viernes es arrancar con este piso de esta concepción sobre declaraciones, derechos, garantías, el artefacto, qué está dicho, para qué una constitución, qué es una constitución. Esa es la base para el desarrollo del viernes. Si esas cosas no están claras o hay dudas, lo reforzamos al principio, pero desarrollamos a partir de ahí. Y no tengan miedo de preguntar. Si hay un principio que pareciera ser que deberían saber, pero no lo saben, díganlo y lo vemos. ¿Está bien? Tengo una mala noticia. ¿Qué pasó? Esto no se grabó. No, sí, lo estoy grabando yo. Ah, joya. No sé si lo estoy grabando yo. Porque a mí también me da la posibilidad de grabar. Siempre mejor dos que uno, pero Rama. no tengo uno. Acá con la grabación ya quedó. Bueno, ¿alguna duda de lo que vimos hoy? ¿Alguna cuestión que quieran observar, que quieran preguntar? Solo una pregunta. Ari, vos dijiste que, o vos, Rama, con respecto al principio de legalidad y vincularon solo como, digamos, protagonista a la ciudadanía, pero el principio de legalidad no aplica también a las otras fuerzas, o sea que incluso dentro del organismo estatal, la ley es la que va a designar qué atribuciones tiene, o sea, no aplica solo a la ciudadanía, me está permitido y no me está prohibido, sino que también si hay alguna acción por parte de un organismo estatal, esa acción va a tener que estar, digamos, Sí, establecida por la ley, ¿no? sí, sí. O sea, yo entiendo el principio de legalidad también como opuesto al arbitrio Sí, sí, de la acción. está bien la observación, sé que, sí. O sea, No, va a determinar. eso. Dale, dale. No, 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 decime. Corrijo. Eso es la vinculación de la legalidad entre la ciudadanía y el Estado. La vinculación de la legalidad de la ciudadanía es negativa. Principio de legalidad 19. Ahí no está dicho cuáles son los límites del accionar por parte de la administración pública. Eso está en la ley la Ley Nacional de Reglamentación por parte de la administración pública. Creo que no se llama así la ley, es otros términos, pero la vinculación de la legalidad de la administración pública es positiva y está definido en la Ley Nacional de Reglamentación. O sea, ¿qué puede y qué no puede hacer la administración pública? Lo que explícitamente dice la ley que puede hacer la administración pública. Es la inversa del 19.
¿Está bien? Pero no Mm. está dicha en la 19, no se desprende ahí. Está definida en la Ley Nacional de la reglamentación del accionar de la administración pública. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Te acordás de Aunque memoria, Rama, el nombre de la ley? Ley Nacional. No, no, de memoria no me acuerdo, pero lo que está diciendo Ari es esa lógica, Para lo que buscar. sí, el principio de legalidad es la génesis de todo este esquema normativo, obvio, sí, 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 pero porque sí, técnicamente la ley que Ari menciona fue hecha deriva, posteriormente a la Constitución y ajustada a la norma superior. Entonces, exacto. técnicamente del 19, quizá indirectamente llamarlo o más solapadamente, pero Pero la sí, sí, razón sí, de ser o la lógica está, de sí, esa ley claro. que Ari dice, al fin y al cabo, es el 19, porque si no, Sí, sí, claro, sí, en ese sentido es acertado la observación, sí. listo, me muteo, me muteo. No, tranqui, tranqui, No, tranqui. no, no, no. ¿Alguna otra duda, Sí, consulta? una última consulta. Bien, Estoy buscando hagámosle. también, no sé, no lo encuentro en el WordPress, lo del el poder de policía, pero también tengo acá que es también el principio de proporcionalidad que toma como la medida adecuada a fin de que se procure la razonabilidad. Es como que se vinculan, pero no se hizo mención de eso. No, no, tienen una conexión completamente directa, el principio de razonabilidad con el de proporcionalidad. Ya vamos Ok, a ver en qué consiste el principio de razonabilidad del artículo 28 para entender también el de bien. proporcionalidad. Tiene una conexión directa. Ah, bueno, esa es la ley, está bien, no sabía el nombre. Ay, lo Gracias. busqué. La 19.549. Ah, y una cosa antes que se cierre el encuentro. La clase del martes que dije que ayer le iba a subir y yo soy malo con estas cosas informáticas, la vamos a subir hoy, ¿eh? Ya quédense tranquilos que va a estar disponible y ya Sigman la va a poder dejar a disposición. ¿Alguna duda más? Profe, una consulta. Sí, Maitena. Sí, para el lunes 21 de julio, antes del examen, ¿esa clase es de repaso o vamos a ver algo más? Seguramente la aprovechemos para hacer alguna cuestión de repaso, seguramente sirva para eso y vayamos a dedicarle a la previa, a la antesala del parcial. Veremos, no sé, ahora después charlamos, pero no sé si agregar algún texto más o alguna cuestión. Vamos a ver, de repaso, en algún momento le vamos a dedicar, seguro. Así Ok, que dedíquenle el fin de sí, obvio. estudiar y vengan con todas las dudas y ahí vemos. Dale, dale. ¿Alguna cosa, alguna duda, alguna cuestión ahí que... ¿Estamos? Bueno, Ari, vos no sé, ¿querés decir algo más? O ya... Mañana, si hay dudas, pueden preguntar. Arrancan con ese, jerarquía de normas, que me imagino que va a ser un refuerzo de lo que vieron en derechos humanos, el CDC, creo que se ve bastante. Háganle preguntas a Sigma. Si no, se va a ir. Agárrenlo antes que se vaya, háganle preguntas. Se los ¿Que dije en la leamos, primera clase. que leamos qué? ¿Cómo? ¿Qué dijiste que hagamos para mañana? Que háganle preguntas, por favor, a Sigma. ¿Estamos? Sí, bueno, lo liberamos, así disfrutan el día lluvioso. Nos vemos prontito. Dale, Hasta profe. luego, Muchas Dale, gracias. gracias. profe. Nos vemos en la Ahora, clase. Chau, finalizás y chau. esto Gracias. se corta. ¿Cómo? Finalizás y se corta esto. Ahí va, pará. Finalizar. Chau, chau. Esto es porque Chau, chau. estoy tratando de entender cómo funciona el Zoom de la facultad. Ahí va.